Con respecto a la pregunta número 20, tenemos que hacer la reacción entre el sulfito de potasio, el permanganato de potasio en medio acuoso, significa que el otro reactivo es el agua, que me forma sulfato de potasio más dióxido de manganeso más hidróxido de potasio. Cuando yo le saco los números de estado de oxidación, el manganeso se reduce y el azufre se oxida. Eso quiere decir que el agente oxidante es el permanganato de potasio y el agente reductor es el sulfito de potasio. Una vez que yo he igualado esa reacción mediante óxido-reducción, puedo entrar en estequiometría, sacando los pesos moleculares y diciendo cuántos gramos de sulfito de potasio reaccionan con los 7,9 gramos de permanganato de potasio. Vamos al problema número 21 de soluciones, donde tengo que sacar la fórmula del sulfato 6 de hidrógeno, que es el ácido sulfúrico, al 98% masa sobre masa. Cuando yo abro esa concentración, tengo 98 gramos de ácido en 100 gramos de solución. Cuando yo me voy a la definición de normalidad, que es lo que me pide, son los equivalentes gramos de soluto, o sea de ácido sulfúrico, que están en 1000 mililitros de solución. Quiere decir que me falta el volumen de solución y en ese volumen de solución, cuántos equivalentes hay. ¿Cómo voy a calcular el volumen de solución? Mediante la fórmula de densidad, despejando el volumen que me queda masa sobre densidad, utilizando de la concentración porcentual los 100 gramos de solución dividiéndolo en la densidad. ¿Cómo hago para sacar los equivalentes? Saco el equivalente, el peso molecular dividido en 2, porque tengo 2 átomos de hidrógeno. Eso quiere decir que un equivalente de ácido sulfúrico corresponden a 49 gramos de ácido sulfúrico, los 98 gramos que me dan de dato, X equivalentes. Entonces, eso quiere decir que esos dos equivalentes están en el volumen que yo calculé, en 1000X. Respecto al problema número 22, otro problema de soluciones, vuelvo a tener el ácido sulfúrico nombrado por nomenclatura estequiométrica, donde puedo utilizar la fórmula trampa, sacar la molaridad, hacer la apertura y de esa manera calcular los moles que están contenidos en los 250 mililitros. Y a partir de la normalidad, la abro la normalidad y poder calcular los equivalentes que están en los 250 mililitros de solución. Respecto al problema número 23, bien, un problemita bastante para pensar. Si yo tengo el acetato de sodio con la etilamina, bien, a ver, la primera opción no puede ser. ¿Por qué? Porque no se me puede formar lo mismo que tengo de reactivo. O sea, no se me puede formar el etanoato de sodio. Al igual que la respuesta C. Bien, cuando yo me quedo entre la B y la D, como yo estoy trabajando en un medio ácido, siempre que yo trabaje en un medio ácido, cualquier derivado de ácido me va a dar el ácido correspondiente. ¿Y quién es el ácido correspondiente? El ácido etanoico o el ácido acético. Esto surge como por deducción. Bien, la respuesta D no puede ser porque no se me puede formar lo mismo que está del lado de los reactivos. Entonces, de esta manera es como que la opción que se responde es la B. Cuando vamos al problema número 24 de isomería, empezamos, tengo 5 átomos de carbono. Entonces, pongo los 5 átomos de carbono y lo pongo el grupo oxidrilo en el carbono 1. Bien, después lo pongo en el 2 y lo pongo en el 3. Esas son las 3 posibilidades que yo tengo manteniendo la longitud de cadena. Bien, o sea que hago los isómeros de posición. Después, yo tomé un pentanol y lo que hice fue sacar un carbono y ponerlo como sustituyente. ¿En qué posibilidades tengo? En el carbono 2, bien, dándome el 2-metil un butanol. En el carbono 3, el 3-metil un butanol. Bien, y de ahí no tengo más posibilidades. Entonces lo que hice fue partir
del 2-pentanol y ver cómo puedo posicionar. Entonces, de ahí me quedaron dos opciones, poniéndolo en el carbono 3 al metil o poniéndolo en el carbono 2. Bien, y a partir del 3-pentanol, todas las posibilidades que pueda hacer son exactamente iguales que las anteriores. Y respecto al problema número 25, ¿cuál formaría el espejo de plata? Significa cuál me daría positiva la reacción de Tollens. El almidón es un polisacárido, o sea que da negativa la reacción de Tollens o de Fehling. Ya les he dicho que esos oxidantes son de tipo suave, entonces en esas moléculas tan grandes es imposible detectar ese extremo reductor porque es una molécula grandísima. Lo mismo pasa con la milopectina y con la celulosa. Pero en la respuesta D tenemos la celobiosa, que es un disacárido formada por moléculas de beta-D-glucosa, que ese compuesto sí daría positiva la reacción de Tollens o de Fehling. En este caso me está hablando de Tollens, o sea, formaría el espejo de plata.